María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Su nombre resuena a lo largo de la historia como símbolo de transformación, redención y devoción. Pero ¿quién era esta mujer que, tras una intensa experiencia personal con Jesús, se convirtió en una de sus más fieles seguidoras? ¿Cómo alguien tan profundamente marcada por un pasado de sufrimiento y exclusión se convirtió en uno de los personajes centrales del ministerio de Cristo? ¿Qué hizo que Jesús se fijara en María Magdalena, una mujer poseída por 7 demonios, y le tendiera su mano sanadora? ¿Y cómo esta experiencia moldeó su vida de un modo tan profundo que se convirtió en la primera testigo de la resurrección de Cristo? En respuesta, sabemos que María Magdalena no fue una mera espectadora de los milagros de Jesús. Fue elegida para una transformación radical, un nuevo comienzo, que la llevaría a desempeñar un papel esencial en la difusión de la Buena Nueva. Su liberación fue más que un simple acto de curación, fue un punto de inflexión que la conectó irreversiblemente con el plan divino. Antes de su encuentro con Jesús, María Magdalena llevaba una vida atormentada. La Biblia nos dice que había sido poseída por 7 demonios, lo que la aisló de la sociedad y la convirtió en una figura marginada. El número 7, en el contexto bíblico, tiene el significado de totalidad o plenitud, lo que nos da una idea de la intensidad del sufrimiento y la opresión que padeció. El sufrimiento físico y emocional que padeció María la situó en los márgenes, alejada de las comunidades religiosas y de las interacciones sociales, marcada por la impureza atribuida a la posesión demoníaca. Para la sociedad judía de la época, era signo de maldición y castigo divino. Cuando Jesús la encontró, no la juzgó. Al contrario, la liberó de los demonios que la atormentaban, ofreciéndole una nueva vida, libre de las ataduras del sufrimiento y la exclusión. Esta liberación no fue solo física, sino que transformó su alma, dando cabida a una nueva identidad en Cristo. María Magdalena se convirtió no solo en una seguidora, sino en una de las discípulas más devotas y presentes en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, como la crucifixión y, sorprendentemente, la resurrección. El Evangelio de Lucas 8:2 describe claramente la situación de María Magdalena, mencionando la expulsión de los 7 demonios como un hito en su vida. Este acontecimiento la transformó de mujer desolada, marginada y atormentada en una de las figuras centrales del ministerio de Cristo, mostrando la profundidad de la misericordia y el poder de Jesús para restaurar y renovar vidas rotas. Al igual que María Magdalena recibió la misión de compartir la buena nueva de la resurrección, nosotros también estamos llamados a proclamar este mensaje. Si quieres saber más sobre estas historias que nos transforman, suscríbete al canal y sigue nuestro viaje juntos. Descubramos el poder de la fe y cómo influye en nuestras vidas. La historia de María Magdalena, una mujer liberada de los demonios, es un poderoso reflejo de la transformación que tiene lugar cuando alguien encuentra la verdadera libertad en Cristo. María, una vez cautiva del sufrimiento y la opresión, vivió bajo un profundo tormento, pero fue a través de la intervención de Jesús que encontró no solo la curación física, sino una completa restauración espiritual. Este episodio de su vida no es solo un milagro de liberación, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre el mal y de la profundidad de la misericordia de Dios. Antes de conocer a Jesús, María Magdalena era una mujer marcada por la posesión de 7 demonios, un tormento tan intenso que la dejó aislada y marginada. El número 7, como sabemos, se asocia a menudo con la plenitud en la Biblia, lo que implica que su sufrimiento era total y sin medida. Estaba espiritualmente muerta, sin esperanza de salvarse. Esto nos recuerda nuestra propia condición, en la que a menudo nos encontramos atrapados por nuestros pecados y temores, sin fuerzas para liberarnos. La Biblia, en Efesios 2:4-5, nos revela la grandeza de la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. María, como todos nosotros, estaba espiritualmente muerta, ciega e incapaz de cambiar su condición. Sin embargo, el amor incondicional de Dios la alcanzó y la llevó a la luz.
cuando Jesús la liberó. El poder de Cristo, por tanto, no es solo un poder curativo, sino un poder que vence a todas las fuerzas del mal y restaura al ser humano en su totalidad. Cuando Jesús expulsó a los 7 demonios de María Magdalena, demostró su autoridad sobre el mundo espiritual, revelando que nada está fuera de su alcance. No hay problema tan grande ni situación tan oscura que Él no pueda transformar. Este acto de liberación fue un milagro, no solo de curación física y emocional, sino de redención espiritual. Jesús no solo la curó, sino que la restauró, devolviéndole su dignidad, su identidad y su lugar en la sociedad. La liberación de María es un ejemplo del ministerio de liberación y curación de Jesús, un ministerio que vino a liberar a los cautivos y a dar la vista a los ciegos. El Evangelio nos muestra que la verdadera liberación no es un mero alivio temporal, sino una transformación completa y profunda. Para María, este momento no fue solo una curación, sino un acto de restauración. Fue renovada en su esencia, algo que probablemente nunca habría imaginado posible antes de conocer a Jesús. María no solo fue liberada de los demonios, sino también restaurada a su valor original, una mujer digna de ser amada y acogida. Este acontecimiento marcó el comienzo de una nueva vida para María Magdalena. No permaneció pasiva tras su liberación, sino que se dedicó a seguir a Jesús. Como está escrito en 2 Corintios 5:17, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que se han hecho nuevas. María se convirtió en una nueva criatura, con un nuevo propósito, una nueva identidad y una nueva misión. Ella, que una vez fue una mujer marcada por la posesión demoníaca, ahora estaba marcada por el poder de Jesús y la transformación que Él obró en su vida. Lo que esta historia nos enseña es que, a menudo, los que experimentan la gracia y la misericordia de Dios de una manera profunda se convierten en los más devotos y agradecidos. La transformación de María Magdalena no fue solo física o emocional, sino espiritual. No solo fue liberada de los demonios, sino que fue restaurada en el plan divino de Dios. Su historia es un ejemplo vivo de cómo, cuando Dios actúa en nuestras vidas, nos transforma por completo. Esta transformación es claramente visible en las actitudes de María después de su curación. En lugar de retirarse y vivir aislada, como muchas otras personas en situaciones similares, María se unió a los discípulos y se dedicó al ministerio de Jesús. Junto con otras mujeres siguió a Jesús, apoyándole con sus bienes y estando presente en los momentos decisivos de su ministerio. María Magdalena no solo acompañó de cerca a Jesús, sino que fue una de sus más fieles seguidoras, comprometida con el servicio a Cristo y el apoyo a su misión. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, describe que sucedió después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, capataz de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres, incluida María, desempeñaron un papel fundamental en el apoyo al ministerio de Jesús, utilizando sus propias posesiones para ayudar a sostener a los discípulos y el ministerio de Cristo. Este acto de devoción no era solo un apoyo material, sino un testimonio de fidelidad. Cuando muchos de los discípulos, especialmente los hombres, se dispersaron en momentos de crisis, como el arresto y la crucifixión de Jesús, María permaneció fiel. No se alejó, sino que permaneció junto a Jesús, incluso cuando todos a su alrededor estaban desesperados. Estuvo presente durante la crucifixión, cuando Jesús estaba siendo brutalmente castigado, y también estuvo presente en el entierro, mostrando una lealtad inusual. La fidelidad de María Magdalena es una lección para todos nosotros. En tiempos de dificultad y dolor, cuando la fe puede ser desafiada, ella nos enseña la importancia de permanecer fieles a Cristo, independientemente de las circunstancias. Su lealtad al Señor y su compromiso con su misión nos muestran el verdadero significado del discipulado. María Magdalena, al unirse al grupo de mujeres que seguían a Jesús, nos da un ejemplo de cómo la verdadera transformación
conduce al servicio activo. No solo fue curada, sino que fue llamada a ser testigo vivo del poder de Jesús. Su historia, por tanto, no es solo la historia de una mujer liberada de los demonios, sino la historia de una mujer que se convirtió en mensajera del Evangelio de la Resurrección, comprometida a servir y seguir a Jesús hasta el final. María Magdalena ejemplifica la fidelidad inquebrantable de un verdadero discípulo de Cristo, especialmente en tiempos de sufrimiento y adversidad. Su camino de transformación comenzó cuando Jesús la liberó de 7 demonios, un poderoso acto que no solo le devolvió la salud física y emocional, sino que transformó toda su vida. Una vez marcada por el tormento y la opresión, María se convirtió en una de las seguidoras más devotas de Jesús, un reflejo del cambio radical que se produce cuando alguien es tocado por el poder de Cristo. Tras ser liberada, María no se apartó de Jesús, sino que empezó a seguir sus pasos con fervor, acompañándole en sus viajes y apoyándole con sus propios recursos. En una época y una cultura en las que las mujeres no solían ser consideradas participantes activas en el ministerio, ella desafió estas normas, no solo como seguidora, sino como colaboradora en la obra de Jesús. María representaba la idea de que el discipulado cristiano requiere algo más que palabras, sino acciones, y que debemos utilizar nuestras posesiones y talentos para apoyar la obra de Dios. El compromiso de María con Jesús no se limitó a momentos tranquilos o fáciles. Cuando la mayoría de los discípulos se dispersaron por miedo a ser identificados con él, ella se mantuvo firme, mostrando una lealtad que desafiaba el sufrimiento y el riesgo. En el momento de la crucifixión, María Magdalena destacó por su valentía. En un momento de desesperación, cuando los discípulos temían por sus vidas, ella estuvo presente al pie de la cruz, afrontando el peligro y la vergüenza pública de ser asociada con Jesús, que había sido condenado como criminal. Su presencia durante la crucifixión es un testimonio de su devoción y valentía. A diferencia de muchos seguidores de Jesús que abandonaron al Maestro, María permaneció con él. Su amor por Jesús y su compromiso con él no estaban condicionados por la seguridad o la comodidad, sino por la verdad de quién era y qué representaba. No solo permaneció, sino que fue uno de los pocos testigos presenciales del sacrificio de Cristo, y al hacerlo, se convirtió en parte esencial de la narración evangélica. Estar cerca de la cruz significaba exponerse a un riesgo, ya que asociarse con un hombre condenado por los líderes religiosos y las autoridades romanas podía acarrear graves repercusiones. Sin embargo, María no se mantuvo al margen. Estuvo con Jesús en sus momentos de mayor dolor y humillación, lo que demuestra la profundidad de su compromiso con él. Su ejemplo de perseverancia y lealtad es un modelo de cómo debemos actuar ante las dificultades en la vida cristiana. Además de su presencia en la cruz, María fue también una de las primeras en conocer la resurrección de Jesús, convirtiéndose en mensajera de la buena nueva. Su presencia en los momentos más críticos de la vida de Jesús, desde la crucifixión hasta la resurrección, la convirtió en una de las figuras más importantes entre los discípulos, no solo por su devoción, sino también por su valentía al afrontar la adversidad con Cristo hasta el final. Se convirtió en un símbolo del verdadero discipulado, el que se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias son difíciles y otros pueden desanimarse o apartarse. María Magdalena sigue siendo una figura central e incomparable en el ministerio de Jesús, que representa una lealtad inconmensurable y un compromiso con Cristo que va más allá de los momentos de celebración. Su presencia constante en las horas de sufrimiento de Jesús la convierte en una de las discípulas más notables. Desde el momento de su curación y liberación, no solo siguió a Jesús, sino que se entregó por completo a su llamada, independientemente de las adversidades que se le presentaron. Su dedicación a Jesús no fue una respuesta pasajera, sino una devoción profunda que reflejaba su verdadera comprensión del discipulado. En Mateo 16:24, Jesús nos enseña que el discipulado implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle, especialmente en tiempos difíciles. María vivió esta lección de forma práctica e intensa.
Mientras otros discípulos se apartaban por miedo o porque no entendían lo que estaba pasando, María se mantuvo firme, un ejemplo de fidelidad en las horas más oscuras. La crucifixión de Jesús no fue solo un momento de dolor físico y emocional para el Maestro, sino también para sus seguidores. María, con su presencia valiente y constante, demostró que la verdadera fidelidad no solo se encuentra en los momentos de consuelo, sino que se revela de manera poderosa cuando uno está dispuesto a permanecer al lado de Jesús, incluso cuando la situación parece desesperada. El coste de seguir a Jesús fue algo que María comprendió de forma práctica y vivencial. No se apartó del Maestro cuando fue condenado a muerte. No se dejó conmover por las amenazas y los sufrimientos a los que se enfrentaba. Al contrario, permaneció junto a él, de pie al pie de la cruz, mientras atravesaba uno de los mayores sufrimientos a los que puede enfrentarse un ser humano. El dolor de ver torturado y humillado al hombre que la había liberado debió de ser inmenso, pero su fidelidad no flaqueó. María nos enseña que la verdadera devoción a Cristo va más allá de los sentimientos pasajeros. Hunde sus raíces en la decisión de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. María estaba dispuesta a tomar su cruz como Jesús le había enseñado y a seguir adelante, incluso en los momentos de mayor dolor. No fue como muchos discípulos que, ante el sufrimiento, se escondían, sino que fue una de las pocas que se mantuvo firme, incluso cuando los vientos de la adversidad soplaban con fuerza. Su decisión de permanecer al lado de Jesús durante su crucifixión es un reflejo de un discipulado maduro y genuino, que no depende de resultados inmediatos, sino de un compromiso duradero con el Salvador. Su presencia en la cruz demuestra su voluntad de afrontar el sufrimiento en nombre de Cristo, algo que pocos estaban dispuestos a hacer en aquel momento. En el Salmo 34:18 vemos que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los oprimidos. María experimentó esta promesa de forma tangible. Se le rompió el corazón viendo sufrir a Jesús, pero su presencia en sus momentos más oscuros también la conectó de un modo profundo con el Señor. No se apartó de Jesús en su hora más difícil, sino que se solidarizó con su sufrimiento, no solo como espectadora, sino como participante activa, comprometida con el plan de salvación de Dios. La lealtad de María Magdalena a Jesús se manifiesta no solo en sus acciones, sino también en su corazón. No estaba allí por obligación, sino por un amor genuino y profundo a Jesús, que había transformado radicalmente su vida. Su devoción y fidelidad son un testimonio de que el verdadero discipulado implica un compromiso que va más allá de la superficie y resiste el tiempo y las dificultades. El corazón de María estaba destrozado, pero no se apartó, sino que se acercó, mostrando que el verdadero amor a Cristo no es circunstancial, sino duradero. A lo largo de los Evangelios, vemos la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, y María Magdalena es un ejemplo clave de ello. Ella no solo siguió a Jesús con sus palabras y acciones, sino también con su presencia y recursos. Era una de las pocas que estaban allí, no solo para dar testimonio, sino para apoyar el ministerio de Jesús de forma práctica. Su devoción no se limitó a las palabras, sino que también se tradujo en acciones concretas, sirviendo con sus posesiones y su dedicación. Se convirtió en una de las principales responsables de ayudar a sostener el ministerio de Jesús y, junto a otras mujeres como Juana y Susana, fue parte fundamental de la misión de Cristo. Tras la muerte de Jesús, María fue también una de las pocas que no se mantuvo al margen. No solo observó la crucifixión, sino que también fue al sepulcro donde reposaba el cuerpo de Jesús. En medio de la confusión y el sufrimiento de todos los seguidores de Jesús, María se mantuvo firme, como testigo silencioso pero fiel. Su presencia en el sepulcro, vigilando el lugar donde Jesús fue enterrado, es un acto de gran devoción. No tenía respuestas claras, ni sabía lo que sucedería después, pero su fe persistió y estuvo dispuesta a esperar. El hecho de que María Magdalena estuviera allí cuando el cuerpo de Jesús fue depositado en la tumba demuestra su lealtad incuestionable, incluso ante la muerte. No se limitó a seguirle la corriente, sino que esperó con esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios.
aunque no comprendía del todo lo que vendría después. Mientras muchos de los discípulos huían, María Magdalena permaneció junto a Jesús hasta el final. Su presencia allí no era solo un signo de su fidelidad, sino una prueba del profundo compromiso que tenía con el Salvador. Estaba dispuesta a estar con Él no solo en los momentos de alegría, sino también en los de sufrimiento y muerte. Esta fidelidad, testimoniada por su presencia en los momentos más oscuros de la historia de Jesús, se vería recompensada más tarde, cuando se convirtió en uno de los primeros testigos de la resurrección, un acontecimiento que lo cambiaría todo para siempre. María, como otros discípulos fieles, desempeñó un papel crucial en la historia de la salvación. No fue solo una seguidora, sino también una testigo. Vio el dolor de Cristo, pero también fue una de las primeras en presenciar su victoria sobre la muerte. Su historia es un poderoso recordatorio de que el verdadero discipulado no se limita a momentos de felicidad o triunfo, sino que se revela especialmente cuando seguimos a Jesús, incluso en las horas más difíciles. María Magdalena, sentada junto al sepulcro, contempló con profunda tristeza cómo depositaban allí el cuerpo de Jesús. Este momento aparentemente desolador revela algo más profundo en la actitud de María. Su lealtad a Jesús no estaba condicionada por las circunstancias, ni por la esperanza de un resultado inmediato o positivo. Incluso con el dolor de la pérdida y la incertidumbre del futuro, ella no se apartó. En ese momento de silencio y dolor, María representa a todos aquellos que incluso en los momentos más difíciles permanecen firmes en su fe. La actitud de María nos enseña la verdadera naturaleza de un discípulo comprometido, estar al lado de Jesús, no solo en los momentos de alegría y victoria, sino también en los de sufrimiento y dolor. Ya no estaba con él físicamente, pero su presencia, incluso en el sepulcro, demostraba una devoción que no dependía de resultados inmediatos ni de victorias visibles. Estaba allí porque amaba y respetaba a su maestro, no por lo que pudiera ofrecerle, sino por lo que ya había hecho en su vida. El amor de María por Jesús no era un amor pasajero o condicional. Su fidelidad le acompañó desde los momentos de curación, liberación y enseñanzas profundas, hasta el doloroso final de su ministerio terrenal, incluso con la sensación de que la muerte de Jesús significaba el fin de toda esperanza. María se mantuvo firme. La tumba vacía, que parecía un símbolo de derrota, estaba a punto de convertirse en el lugar del mayor milagro de la historia de la humanidad. La presencia de María junto al sepulcro en el momento más oscuro de la historia de Jesús nos reta a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Cristo. En momentos de pérdida, duda y dolor, ¿cómo respondemos a la llamada de Jesús? ¿Podemos, como María, confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está haciendo? Su lealtad a Jesús, incluso cuando todo parecía perdido, es un ejemplo para todos los cristianos. En medio de la incertidumbre y la oscuridad, Dios estaba obrando de una manera que María aún no podía comprender. Su silencio junto al sepulcro no significó una ausencia de Dios, sino un espacio de espera y preparación para la revelación del poder divino. María, en su silenciosa dedicación, estaba a punto de presenciar el milagro de la resurrección, el momento que invertiría todas las sombras de la muerte y traería la luz de la esperanza eterna. Cuando al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y las demás mujeres fueron al sepulcro, las acompañaba una mezcla de tristeza y expectación. Querían ungir el cuerpo de Jesús, pero lo que encontraron fue algo inesperado. El sepulcro estaba vacío, y un ángel del Señor anunció que Jesús había resucitado. Este momento transformó lo que parecía un final en un nuevo comienzo, revelando la profundidad del plan de Dios para la salvación de la humanidad. María se encontró de nuevo en un lugar de gran importancia espiritual e histórica. No solo fue una de las primeras en ver la tumba vacía, sino también en recibir la buena nueva de la resurrección. Este encuentro celestial, después de tantos días de luto y confusión, marcó el comienzo de una nueva era. La espera de María, su inquebrantable fidelidad y amor, fueron recompensados con la mayor revelación de todas: la victoria de Cristo sobre la muerte. La presencia de María junto a la tumba vacía no fue solo una demostración de su fidelidad,
sino también un signo de la gracia de Dios, que no abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos de dolor y espera. Fue una de las primeras en experimentar la alegría de la resurrección, y esta experiencia se convertiría en la base para difundir la buena nueva a todo el mundo. María Magdalena, una de las primeras en presenciar la resurrección, se convirtió en portadora de un mensaje que cambiaría el curso de la historia. El ángel no solo le reveló la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que le confió una misión esencial: ir a anunciar a los discípulos que Jesús había resucitado. Esta misión se recoge en Mateo 28:7, donde el ángel dice: «Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis». Este mandato dado a María no es solo un detalle histórico, es un poderoso recordatorio de la confianza que Dios ha depositado en María para llevar el mensaje más importante de todos: la resurrección. En una época en la que el testimonio de una mujer no se consideraba digno de credibilidad, Dios eligió a María para ser la primera en anunciar la buena nueva. Este acto de elección divina revela el modo en que Dios subvierte las expectativas humanas y coloca a las mujeres en papeles fundamentales en la misión de su obra redentora. María Magdalena no dudó en obedecer la llamada. El dolor que experimentó al ver morir a Jesús fue sustituido por la indescriptible alegría de ser testigo de la victoria de Cristo. La transformación de su dolor en alegría refleja la promesa bíblica de que, aunque la noche es larga, siempre llega la mañana. En el Salmo 35 leemos: «El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la mañana». El viaje de María, marcado por el luto y la desesperación, culmina ahora con un glorioso testimonio de resurrección y vida eterna. Al llevar el mensaje a los discípulos, María se convierte en la primera predicadora de la resurrección. No solo fue testigo presencial del milagro, sino también mensajera de una nueva esperanza para toda la humanidad. Este momento no solo transforma la vida de María, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel como portadores del mensaje de Cristo. Al igual que María fue llamada a proclamar la resurrección, nosotros también estamos llamados a vivir y compartir la esperanza que Cristo nos ofrece, incluso en tiempos de incertidumbre y sufrimiento. El hecho de que María, en su humildad y devoción, se convierta en mensajera de la resurrección, es un recordatorio del poder de Dios para utilizar a quienes, a los ojos del mundo, pueden parecer insignificantes. En 1 Corintios 1:27 Pablo afirma: «Pero Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios eligió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes». María no fue una mera observadora pasiva de los acontecimientos. Participó activamente en el plan redentor de Dios. Además, su reacción ante la resurrección es un reflejo de cómo la fe exige a menudo una respuesta inmediata, incluso cuando no comprendemos del todo lo que sucede a nuestro alrededor. Al ver la tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel, María no se dejó vencer por la duda, sino por la convicción. Creyó lo que le decían, y su fe la impulsó a actuar. En momentos de incertidumbre, se nos desafía a tener fe y confianza en las promesas de Dios, incluso cuando la comprensión completa parece lejana. María Magdalena también nos enseña el valor de la perseverancia en la fe. Ella permaneció con Jesús en su muerte, fue una de las últimas en abandonar la escena de la crucifixión, y ahora es la primera en presenciar su resurrección. La fe de María no se basó en circunstancias favorables ni en resultados inmediatos, sino en su inquebrantable amor y lealtad a Cristo. Su perseverancia en las horas más oscuras de su camino nos desafía a continuar siguiendo a Cristo, a pesar de las dificultades que podamos encontrar. El papel de María Magdalena en la resurrección de Jesús es un poderoso testimonio de cómo la transformación que Cristo trae a nuestras vidas no es solo personal, sino también misionera. Fue llamada a llevar la noticia de la resurrección a los discípulos, convirtiéndose en la primera mensajera del Evangelio tras la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto no solo la sitúa como figura central de la historia cristiana, sino que también la pone como ejemplo de cómo Dios se sirve de los más humildes para llevar a cabo sus grandes planes.
En su misión, María Magdalena ejemplifica el papel que cada uno de nosotros tiene en la obra de Dios. Estamos llamados no solo a dar testimonio de su resurrección, sino también a difundir este mensaje de esperanza y transformación. El encuentro de María con el ángel y la misión que se le encomendó reflejan la invitación de Dios a todos nosotros a participar activamente en su obra de salvación, compartiendo el poder de la resurrección en nuestras vidas y en nuestras palabras. El hecho de que Jesús eligiera a María Magdalena como primera testigo de su resurrección es una demostración de su carácter revolucionario y de su misión de llevar el reino de Dios a todos, independientemente de su condición social, su sexo o su historia personal. María, que había experimentado la liberación de un pasado oscuro, se convertía ahora en la portadora del mensaje más glorioso que la humanidad había escuchado jamás. Ya no era vista como una mujer marcada, sino como la primera mensajera de la victoria de Cristo sobre la muerte. Este encuentro personal entre María y Jesús en el jardín del sepulcro no fue solo una confirmación de la resurrección, sino también una invitación para que ella fuera testigo de la misión de Cristo. María recibió el encargo de ir a contar a los discípulos lo que había sucedido. Jesús le dijo: «Ve a decir a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». En 20:17. Esta orden no era un simple mensaje, sino un signo de que la relación entre Jesús y sus discípulos había sido transformada por la resurrección. Ahora Jesús los llamaba hermanos y los incluía aún más profundamente en el plan de redención. María, al ser portadora de este mensaje, no solo participó en un momento histórico, sino que se convirtió en la voz que llevó a otros la esperanza de la resurrección. Su experiencia personal con Jesús la cualificaba para esta misión, porque nadie podía contar la historia más profundamente que ella, que conoció a Jesús de un modo íntimo y transformador. Su testimonio sería el de una mujer restaurada, el de una vida tocada por el poder de Dios, y el de una fe que había resistido las pruebas más difíciles. Este acontecimiento refuerza la idea de que Dios elige a aquellos que a menudo son los más improbables para realizar su obra. María Magdalena no era una líder religiosa, ni una de las figuras más destacadas entre los discípulos, pero gracias a su fidelidad fue elegida para dar la noticia más importante de la historia. Al elegir a María, Jesús subvierte las expectativas humanas sobre quién puede ser utilizado por Dios. La elección de Dios nunca se basa en méritos externos o en la conformidad con las normas humanas, sino en un corazón dispuesto a seguir y servir. María no solo fue testigo de la resurrección, sino que se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la gracia de Dios puede transformar vidas. El mensaje que llevó a los discípulos era algo más que la resurrección física de Jesús. Era la buena noticia de que la muerte había sido vencida y que la esperanza eterna estaba ahora al alcance de todos. Se convirtió en la primera evangelista, proclamando el evangelio de la resurrección en una época y una cultura que a menudo despreciaba a las mujeres. En el contexto bíblico, la historia de María Magdalena ofrece una poderosa lección sobre la fidelidad a Cristo. Siguió a Jesús hasta el final, incluso ante la muerte. Su devoción y su voluntad de ser la primera en recibir la llamada de Jesús para anunciar la resurrección demuestran el tipo de fe que agrada a Dios. Una fe persistente, dispuesta a seguir a Jesús incluso cuando las circunstancias no son favorables o cuando la comprensión se ve nublada por el dolor y el sufrimiento. La actitud de María refleja también una profunda transformación espiritual. No solo fue curada físicamente de un pasado tormentoso, sino que también fue restaurada espiritualmente, y su fe en Cristo se convirtió en un poderoso testimonio del amor redentor de Dios. De este modo, María Magdalena se convierte en una inspiración para todos los cristianos, pues al ser tocada por Cristo, su vida se transformó por completo, y fue llamada a compartir esta transformación con los demás. Este momento es también un hito en la historia de la Iglesia primitiva. La primera proclamación de la resurrección por parte de María, aunque recibida con cierta incredulidad, fue un acto de fe que abriría las puertas para que los demás discípulos también fueran testigos del poder de Dios. Aunque al principio los discípulos varones se mostraron reacios a creerla,
La historia de María nos recuerda que la fe auténtica suele surgir de los lugares más inesperados y que Dios se sirve de los más humildes para cumplir sus planes. En Mateo 28:10 Jesús dice: «No temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Aunque María fue la primera en dar testimonio de la resurrección, los discípulos también serían llamados a seguir este camino y dar testimonio del mismo poder. La misión de María, por tanto, no fue aislada, sino parte de un movimiento mayor que llevaría el Evangelio a todos los rincones del mundo. Este encargo dado a María Magdalena refleja un aspecto central de la vida cristiana, la llamada a ser testigo de la resurrección de Cristo. Todo cristiano tiene el reto de vivir y compartir el mensaje de Cristo resucitado, como hizo María. Su historia, la de una mujer restaurada y encargada de una misión, resuena en todos aquellos que, en su fe, han sido tocados por el poder redentor de Jesús y llamados a proclamar esta buena nueva. Al reflexionar sobre el papel de María, podemos ver que ella no solo tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado, sino también el privilegio de ser llamada a anunciar la noticia más grande de todas. La historia de María Magdalena, con su fidelidad, su devoción y su transformación, nos invita a seguir su ejemplo de fe, confianza y compromiso con la llamada de Dios, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Continuamente, ella es un recordatorio de que no importa cuánto dolor y sufrimiento nos envuelvan, la esperanza de la resurrección siempre prevalecerá. A través de su vida y su testimonio, María Magdalena sigue siendo un icono de fe, valentía y fidelidad inquebrantable, y su papel en la historia de la redención de Cristo nunca será olvidado. El encuentro personal de María Magdalena con Jesús resucitado y la misión que se le confió siguen siendo momentos esenciales para comprender el plan divino de la redención. María, una mujer que había sido transformada por el poder de Jesús, fue elegida para anunciar la noticia más gloriosa de la historia, la victoria de Cristo sobre la muerte. Su historia es un testimonio de que en el reino de Dios no importa la procedencia, la condición social o el sexo, todos tienen un papel vital que desempeñar. En Gálatas 3:28 leemos: «Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este encuentro con el resucitado no solo selló la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que situó a María en un papel crucial en el desarrollo de la fe cristiana. Al ser elegida por Jesús para ser la primera mensajera de la resurrección, María Magdalena pasó de ser una mujer marginada a un símbolo de obediencia y devoción. La decisión de Jesús de revelarse a ella ante los discípulos en una sociedad en la que a menudo se ignoraba el testimonio de las mujeres, subraya la radicalidad del amor de Dios, que trasciende las normas culturales y sociales. María, ante la tarea de anunciar la resurrección, vio redefinido su papel. No solo experimentó la transformación personal de su dolor y angustia en alegría y esperanza, sino que se convirtió en un vínculo fundamental entre los discípulos y la verdad de la resurrección. Su misión, ir a anunciar la victoria de Cristo, refleja la llamada que reciben todos los creyentes: proclamar el Evangelio y la nueva vida que Cristo ofrece. En Juan 20:17, Jesús envía a María con una misión clara: «Ve y díselo a mis hermanos». Esta tarea no era solo una responsabilidad, sino también un reflejo del propio ministerio de Jesús. Al confiar a María el mensaje de la resurrección, Jesús demostró que todo el mundo tiene un papel que desempeñar en el plan divino, independientemente de su origen o circunstancia. La eligió por su fidelidad y su amor. El hecho de que María fuera elegida como primera testigo y mensajera del Evangelio es un poderoso recordatorio de que Dios se sirve de quienes le buscan sincera y voluntariamente para cumplir sus propósitos. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Como se dice en 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. El anuncio de María no fue solo el testimonio de un acontecimiento, sino la afirmación de que Jesús, el Hijo de Dios, ha vencido a la muerte. Este es el mensaje central del cristianismo, y María tuvo el honor de ser la primera
en compartirlo con el mundo. La misión encomendada a María Magdalena es un ejemplo de cómo Dios valora a cada persona, independientemente de su posición en el mundo. Aunque en la sociedad de la época las mujeres no tenían voz activa, Jesús no dudó en elegir a una mujer para transmitir el Evangelio. Esto es significativo porque demuestra que, en Cristo, todos somos iguales. Las barreras culturales, sociales e incluso de género no son obstáculos para Dios. Él ve más allá de ellas y elige a quienes tienen un corazón dispuesto a obedecer su llamada. María, profundamente conmovida por el amor de Jesús, se convirtió en la primera evangelista de la historia cristiana, llevando a los discípulos el mensaje de que Cristo vive. Su historia nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos ser utilizados poderosamente por Dios para proclamar la esperanza y la vida que Él ofrece. Al elegir a María, Dios nos da una visión clara de cómo ve la verdadera grandeza, no la grandeza que el mundo valora, sino la grandeza que proviene de la fidelidad, la humildad y la devoción. Tras recibir el encargo de Jesús, María no dudó. Con una fe inmensa y una disposición inquebrantable, se dirigió a los discípulos para anunciarles que Jesús había resucitado, obedeciendo con prontitud la misión que se le había confiado. María no trató de guardarse para sí este momento sagrado, sino que comprendió que su experiencia personal con Cristo debía ser compartida con los demás, lo que refleja la importancia de cumplir los mandatos de Dios con un corazón dispuesto y obediente. En Santiago 1:22 aprendemos que no basta con ser oidor de la palabra de Dios, sino también hacedor. María no era solo una oyente, sino una fiel hacedora. Fue la primera en proclamar la buena nueva de la resurrección, y su historia se ha convertido en una de las más significativas de la narrativa del cristianismo. Desde el momento de su transformación, cuando fue liberada de los demonios, hasta su misión de anunciar la resurrección, María representó la gracia de Dios en su forma más pura. Fue un ejemplo de devoción sin parangón, mostrando valentía y fidelidad, y su amor por Jesús nunca flaqueó, ni siquiera en los momentos más oscuros. Muchos, ante la muerte de Cristo, se apartaron, pero María permaneció fiel. Su lealtad a Jesús no fue circunstancial. Le siguió no solo en los días de gloria, sino también en los momentos de sufrimiento. Este amor constante y esta fidelidad inquebrantable es el tipo de devoción que todo cristiano debe procurar. En Romanos 12, 11 y 12, se nos llama a mantener la diligencia, el fervor en el espíritu y la perseverancia en la oración, incluso en la tribulación. María fue un ejemplo perfecto de estos principios, y su vida sigue inspirándonos para seguir los pasos de Jesús con la misma dedicación. La elección de Jesús de revelarse primero a María Magdalena, una mujer en una sociedad donde el testimonio femenino no era ampliamente reconocido, muestra que Dios no se basa en el estatus social o las normas culturales para hacer su elección. Elige a quienes tienen un corazón dispuesto a obedecer. María, que antes había sido marginada y liberada de 7 demonios, ahora era exaltada por su compromiso con el Maestro. Su fidelidad la hizo merecedora de ser la primera testigo de la resurrección, y este honor refleja el poder de la gracia redentora de Dios, capaz de transformar vidas y elevar a quienes el mundo suele despreciar. La historia de María, contada a lo largo de los siglos, inspira a todos los cristianos a abrazar con fervor su misión de compartir la buena nueva, independientemente de su origen o posición social. En 1 Corintios 1:27, vemos cómo Dios elige las cosas insensatas de este mundo para confundir a los sabios, y María es la encarnación de esta verdad. Una mujer que una vez fue atormentada es ahora la portadora del mayor mensaje de esperanza que jamás haya existido. Ella es un símbolo del poder transformador de Cristo, mostrando que a través de la obediencia y la fe se pueden alcanzar grandes responsabilidades y promesas en el plan divino. La misión de María Magdalena, como primer testigo de la resurrección de Jesús, no solo pone de relieve el papel central de la mujer en el plan divino, sino también la importancia de todos los creyentes en la difusión del Evangelio. Su testimonio no fue un simple relato, fue una proclamación viva de la victoria de Cristo sobre la muerte, una hazaña que aún resuena a lo largo de los siglos. En Hebreos 12:1
se nos exhorta a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijándonos en los ejemplos de fe de los que nos han precedido. María, con su obediencia y valentía, personifica esta perseverancia. El legado de María Magdalena va más allá de su propia transformación personal. Refleja el impacto colectivo de su fe. Al compartir la buena nueva de la resurrección, se convirtió en un puente entre el acontecimiento que cambió la historia y los corazones de quienes aún necesitaban escuchar el mensaje. En cada momento de su viaje, ella demuestra que, independientemente de dónde vengamos o de lo que hayamos vivido, estamos llamados a proclamar la buena nueva de Cristo. Este mandato no se limita al pasado, sigue resonando hoy en nuestros corazones. La invitación de Jesús a María de ir y contarlo es igualmente válida para nosotros. Estamos llamados a ser testigos de la transformación que Cristo ha operado en nuestras vidas y, como María, a llevar su mensaje al mundo. En Hechos 1:8, Jesús nos recuerda: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos». Esta es la llamada que recibimos todos los seguidores de Cristo: proclamar la victoria de Jesús en nuestras vidas y en el mundo. Ahora que conocemos el legado de María y su importancia en la difusión del Evangelio, ¿qué te parece si continúas este camino de fe con nosotros? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora y comparte tus reflexiones en los comentarios. Juntos, vivamos y proclamemos la victoria de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente.